Hola, ¿qué tal? En este video vamos a continuar hablando del tema de las estructuras. Bien, en el primer video de las estructuras hablamos de cómo crear aquí un plano para indicar cómo se va a crear un objeto de esta estructura persona. Aquí creamos el objeto persona 1 y aquí inicializábamos los datos o los atributos de dicha persona y pues aquí los imprimíamos haciendo referencia a cada elemento, indicando el nombre del objeto, el punto para acceder a cada atributo y el nombre del atributo correspondiente. Bien, pero en este caso si nosotros quisiéramos evitar la declaración aquí, esta declaración nosotros la podemos hacer aquí abajo y obviamente por eso nos estaríamos ahorrando también lo de aquí. Por ejemplo, nosotros a persona 1 la podemos inicializar aquí abajo, pero tenemos que indicar persona 1 de qué tipo de dato es. En este caso es un tipo de dato estructura de la estructura persona, por lo cual aquí tengo que indicar que es persona, es decir, este es un objeto llamado persona 1 que proviene de la estructura persona, que es esta estructura de aquí, y nosotros vamos a darle unos valores por defecto. En este caso ponemos entre llaves todo lo que queramos ingresar en esta estructura y ponemos los datos en el mismo orden en el que se encuentran ubicados en nuestra estructura. Por ejemplo, el primer dato es el nombre, el segundo dato es el apellido, el tercero es la edad y el cuarto es el sexo, por lo cual entre paréntesis nosotros vamos a tener que poner los datos en ese orden. Entonces primero colocamos el nombre y en este caso vamos a poner un nombre de Roberto con un apellido de Pérez. Vamos a poner que tiene unos 22 años y por último vamos a indicar que su sexo es masculino. Pues bien, ya tenemos las cualidades del objeto persona 1 colocadas. Aquí no tuvimos que utilizar nuestra librería CString porque cuando inicializamos los objetos de esta manera sí es válido asignar una cadena de caracteres directamente al objeto, ya que en la forma anterior nosotros hacíamos uso de nuestra librería CString de la función strcpy para copiar una cadena de caracteres dentro de cada atributo, pero en este caso no será necesario utilizar esa función o de igual forma utilizar un bucle for, ya que en la inicialización de una estructura mediante esta forma se puede hacer solamente colocando los datos entre las llaves. Bien, pues simplemente para comprobar que funciona compilamos y el algoritmo funciona bien. Tiene un nombre de Roberto, apellido Pérez, 22 años y sexo masculino, por lo cual las dos formas de inicializar los datos son válidas. Nosotros podemos poner aquí entre la llave que cierra y entre el punto y coma podemos poner el objeto o lo podemos declarar de esta forma, poniendo aquí la referencia del nombre de la estructura y el nombre del objeto con sus datos inicializados y de igual forma será válido. Pues bien, cabe destacar lo siguiente. Tenemos aquí un objeto de tipo persona, o más bien de tipo estructura, que la estructura se conoce como persona, y nosotros tenemos la opción de poner aquí este identificador o no ponerlo. Si nosotros no lo ponemos, esto es una estructura anónima. Con estructura anónima significa que no tiene un identificador con lo cual yo no voy a poder hacer este tipo de declaraciones, es decir, no voy a poder utilizar este tipo de declaración para crear un objeto de esta estructura, porque cuando utilizamos una estructura anónima, nosotros no tenemos el identificador de dicha estructura, y al no tener identificador, pues yo no puedo utilizar ese identificador para crear objetos dentro del main. Por ejemplo, esto ya no es válido porque persona pues simplemente ya no existe, porque esta ya no es una estructura con el nombre de persona, sino más bien esta estructura es anónima, por lo cual esta estructura ya no tiene nombre. De hecho, comentando esto, si yo dejo mi algoritmo, si yo dejo mi código de esta manera, me va a marcar un error de compilación porque esta estructura anónima pues no tiene nombre, pero eso no es lo que hace que tenga un error, sino más bien lo que hace que tenga un error es que no haya creado un objeto en esa estructura. Bien, para comprobar compilamos y lo que aparece es
que no tiene nombre esa estructura, por lo cual esto es un error de compilación. Si nosotros queremos utilizar una estructura anónima, vamos a tener que declarar mínimo un objeto entre la llave que cierra y entre el punto y coma. Por ejemplo, como lo tenía anteriormente, voy a declarar el objeto que teníamos anteriormente, que en este caso era persona 1. Ahora, si lo tenemos así, ya no nos marca ningún error durante la compilación. Compilamos y como podemos ver, no nos marca ningún error. De hecho, ya lo ejecuté y pues no pasa nada porque aquí simplemente este código no realiza ninguna acción, pero sí compiló sin generarnos ningún error porque ya declaramos un objeto en esta estructura anónima. Entonces, para poder utilizar una estructura anónima, tenemos que declarar en esta zona los objetos que nosotros vayamos a utilizar. Si queremos utilizar más de un objeto, pues simplemente separamos por coma. Y aquí, por ejemplo, voy a poner persona 2, persona 3, y entonces ya tengo 3 objetos que corresponden a una estructura anónima. Compilamos. Y de igual forma el código funciona correctamente. Es decir, que si nosotros declaramos una estructura anónima, va a ser obligatorio como mínimo crear un objeto aquí. Ya que si nosotros dejamos esto vacío, entonces no tenemos forma de crear objetos, porque más adelante yo no tengo la manera de crear un objeto de esta estructura, porque no tengo un identificador con el cual yo pueda declarar un objeto de tipo estructura. Por lo cual, ya sea de las dos opciones, yo tengo que crear aquí el identificador que me indica cuál es el nombre de esta estructura para poder crear más adelante objetos de esa estructura, o si no ponemos el identificador, entonces tendremos la obligación de crear esos objetos en la declaración de la estructura. Cualquiera de las dos formas es válida. Lo que no es válido es no crear el identificador de la estructura y también no crear los objetos de dicha estructura, por lo cual eso sería un error de compilación. Por lo cual en este caso yo voy a manejarlo, pues simplemente voy a crear aquí el identificador de la estructura y gracias a ese identificador yo voy a poder crear los objetos dentro de la función del main. Entonces, la conclusión que nosotros podemos sacar de todo esto es que si nosotros creamos una estructura anónima, que es la que carece de identificador, como en este caso, pues bien, nosotros solamente vamos a poder declarar objetos justo en esta zona. Si nosotros solamente declaramos un objeto en esta zona, pues simplemente ese es el objeto que nosotros vamos a poder utilizar en nuestro programa, ya que fuera de este plano no vamos a poder crear más objetos de esta estructura porque ya no tengo forma de referenciar el objeto que yo vaya a crear de esta estructura porque esta estructura no tiene ningún nombre. Pues bien, esas son algunas formas en las que nosotros podemos crear diferentes objetos dentro de una estructura. Pues bien, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.